Buenas tardes, señor Amilcar Morales Bellito, fiscal de provincia, titular de la Fiscalía de Familia, ¿no? Ya, bueno, voy a hacer algunas preguntas sobre la ética. Mi primera pregunta sería, ¿qué es la justicia para usted? Ya, mira, es un término muy amplio, ¿verdad? Sí. Es un término amplio y pues eso debemos, como personas, nosotros como, al menos como, en realidad, en general, toda persona debe ese concepto tener siempre presente, ¿verdad? En todos nuestros quehaceres, en todas nuestras actividades que hacemos. Y de manera particular, pues no si somos profesionales, ocupamos cargos, y en este caso, por ejemplo, la Fiscalía forma parte de un sistema de justicia, ¿no? Dentro del sistema de justicia pues está el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía, el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, por su nombre mismo dice, ¿no? Sistema de justicia, ¿verdad? Administrar justicia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ese término pues también, ¿no? Se utiliza particularmente en el quehacer de esta administración de justicia, ¿para qué? Para de una manera muy objetiva, ¿no? De una manera muy imparcial, muy razonada, ¿no? Se pueda pues definir, ¿no? Los casos que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, nosotros del Ministerio Público, en cuanto a nuestras investigaciones, ¿no? Que tenemos que, con ese término de justicia, ¿no? Definir respecto a determinados casos en los cuales, ¿no? Son de conocimiento nuestro, ¿no? Igual, ¿no? Los otros entes, en este caso, por ejemplo, el Poder Judicial, en cuanto a las decisiones que toma, ¿no? ¿No? En sus resoluciones que ellos emiten. Entonces, eso término pues de justicia, ¿no? También en el sistema, ¿no? Como decía, de justicia, tiene bastante, ¿no? Digamos, inmerso, ¿no? En nuestro quehacer, ¿no? En todo nuestro quehacer permanente del caso, ¿no? De nosotros como fiscales tenemos que tener siempre presente ese aspecto, ¿verdad? Porque cuando dice uno, las personas, por ejemplo, ¿no? Quiero justicia. ¿Qué es lo que quiere cuando habla justicia? ¿No? Que realmente se resuelva de una manera muy clara, objetiva, imparcial, ¿no? Sin de repente, pues, quizá condicionado a ciertos aspectos, ¿no? ¿No? No debe haber corrupción, no debe haber, pues, situaciones de ¿no? De que yo me pueda parcializar con cierta persona o cierta parte, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere es, cuando dicen quiero justicia, es que las cosas, no, nosotros como fiscales o los jueces, la policía, otras entidades dentro de este sistema, hagamos las cosas de una manera correcta, ¿no? ¿En quién? Sin hacer daño a las personas, ¿no? Lo que corresponda, tenemos que nosotros decidir en lo que corresponda cuando tengamos esa posibilidad, esa oportunidad, ¿sí? Sí, está bien. Ahora le paso a mi compañera para que le haga una pregunta. Ya, a ver. Ya, una pregunta es, ¿cómo usted puede promover el respeto hacia el equipo de trabajo que usted tiene? Sí, justamente, ahora pues, ¿no? Se habla pues del equipo, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que siempre tenemos pues, dentro de una oficina, en este caso dentro de un despacho fiscal, hay un grupo de personas, ¿no? Quienes pues están integrando parte, ¿no? Por ejemplo, de este despacho de la Fiscalía Provincial de Familia, ¿no? Hay fiscal adjunto, hay personal administrativo, entonces ese es el equipo de trabajo, ¿no? Y el respeto y en este caso, digamos, la imagen que uno debe vender, o en todo caso, ¿no? Como se dice, de qué manera damos ejemplo, ¿no? A ese equipo de trabajo con nuestros actos positivos, ¿no? De qué manera debe ser pues el trato a lo menos pues, ¿no? Horizontal con todos ellos, ¿no? Y impartir justamente ese trabajo, que es lo que quiere la sociedad, que nosotros trabajemos de una manera muy objetiva, ¿no? Antes, como decíamos, con esa justicia que todos quieren. Entonces, al ver en este caso ese equipo de trabajo, de cómo uno se desenvuelve, trabaja pues en sus quehaceres, en este caso como fiscal, entonces ellos también se dan cuenta que debe ser el trabajo o seguir, ¿no? Digamos, esa convicción, ese paso, a fin de que la sociedad, ¿no? Nuestros usuarios, nosotros tenemos usuarios en la Administración de Justicia, y la sociedad en general, puedan ellos
también advertir que se trabaja de una manera muy transparente, muy objetiva, con respeto, ¿no? Que se debe tener, porque al final somos personas y todos necesitamos personas, ¿no? Y si bien es cierto que uno ocupa un cargo, pero ese es pues, ¿no? Porque es responsable de un determinado despacho, pero el trabajo en equipo y ese, digamos, reflejo que uno debe dar a todos es eso, ¿no? Esa convicción en nuestro trabajo, pero de una manera muy objetiva, ¿no? Imparcial en nuestros quehaceres como fiscales que debemos ¿no? realizar, como le digo, tanto para los usuarios y para la sociedad en general. Y eso es muy importante, ¿no? Sí, muchas gracias. Ahí pasa mi compañero. Bueno, mi pregunta va a ser, ¿qué papel juega la ley en la justicia? Mira, el término ley es muy, digamos, limitado, ¿no? Debemos hablar mejor del ordenamiento jurídico, ¿no? De distintas normas, reglas, disposiciones, ¿verdad? Porque la ley es una parte dentro de ese universo del mundo de las disposiciones legales. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes la Constitución Política, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en jerarquía está la Constitución Política, de ahí viene la ley, de ahí viene ¿no? los decretos supremos, resoluciones ministeriales, así. Entonces la ley es parte, ¿no? De todo ese universo de disposiciones, ¿no? Normativas, se puede decir, ¿verdad? Entonces, nosotros, antes como decíamos, cuando hagamos o administramos justicia, porque somos parte de ese sistema, debemos tener en cuenta las disposiciones normativas de ese universo, ¿no? O sea, no solamente la ley, sino, ¿no? Por ejemplo, nuestras disposiciones a nivel nacional en el Perú, no solamente es la Constitución, sino también hay que tener en cuenta tratados, convenios internacionales, ¿verdad? Porque esos forman parte también de nuestro ordenamiento jurídico nacional. ¿Por qué? ¿No? La norma misma dice, ¿no? Si hay tratados, convenios internacionales, el Perú tiene que reconocer eso y ratificarlo, ¿no? A nivel del Congreso, y si hay eso, reconocimiento o aprobación del Congreso de la República, ingresa ya a nuestro ordenamiento. Entonces forma parte también de nuestras normas a nivel nacional. Por eso debemos tener en cuenta no solamente las disposiciones que emite el Congreso, otros sectores, ¿no? En este caso el decreto supremo, sino también esas normas internacionales. Habrán escuchado ustedes, ¿verdad? Entonces debemos tener en cuenta todo eso. Y cuando el Perú muchos de esos convenios, tratados, lo ha ratificado, ha aprobado y lo ha ingresado a nuestro sistema, en este caso ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Entonces mejor hablemos de un ordenamiento jurídico nacional que es más amplio que la ley, ¿verdad? Entonces, ese ordenamiento jurídico lo utilizamos en la administración de justicia, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta, y no solamente ahora pues dependiendo de los casos se utiliza jurisprudencia, ¿no? Jurisprudencia, que eso son las decisiones que ya se han emitido, ¿no? Por los órganos del sistema de justicia, la doctrina, donde hay literatura, todo eso, o sea, en general, la ley es parte, ¿no? O el ordenamiento, si no, hay macro, ¿no? En la cual nosotros debemos tener en cuenta para esa administración de justicia. Bueno, luego pasé a mi compañero. Ya. Sigo con las preguntas. Siguiendo con la pregunta, ¿por qué es importante la responsabilidad para usted? Sí, yo siempre digo, ¿no? La responsabilidad, todos debemos ser responsables, ¿no? No solamente si trabajamos en una institución, sea pública, privada, sino todos, ¿no? En nuestros quehaceres, ¿no? Desde la casa, todo eso es la educación, ¿verdad? Parte. Entonces yo siempre digo, no solamente debemos ser responsables en nuestros quehaceres, para que salga de repente de buena, digamos, en el caso nuestro, ¿no? Como hacemos justicia en lo que corresponda y realmente se pueda reflejar bien en la sociedad. Yo siempre digo, ¿no? A esa responsabilidad debe sumarse la sensibilización. O sea, debe haber responsabilidad más sensibilización. Si un servidor o funcionario, trabajador, sea, ¿no? De una entidad pública o privada, si no es, puede ser responsable, ¿verdad? Puede venir a su hora, todo. Por ejemplo, nosotros terminamos a las 5, ¿no? Pero ¿qué pasa si el usuario necesita atención más de las 5 de la tarde? Si yo estoy sensibilizado en mi trabajo y quiero realmente, ¿no? Servir bien, tengo que estar sensibilizado, ¿no? Porque esa víctima o ese usuario de repente vive lejos, porque otro día ya no va a poder venir, ¿no? Él no va a poder venir. Entonces, ¿qué necesitamos? Aparte de ser responsables, estemos sensibilizados en nuestro
trabajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo como fiscal tengo que ser responsable, pero también sumarle un plus, en este caso la sensibilización de mi trabajo que hago. ¿Para qué? Para lograr justamente esos objetivos, esas metas en beneficio de los usuarios, de la administración de justicia y en beneficio de la sociedad en general. Bueno, yo le quiero hacer lo que es como decir, como que me diga usted lo que es un ejemplo. Por ejemplo, lo que es de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, lo que es en ética es, por ejemplo, el reconocimiento y aceptación, ¿no?, de las consecuencias, de lo que es de nuestras acciones. Por ejemplo, lo que es un ejemplo de nosotros, de nuestra carrera, por ejemplo, un ingeniero reconoce que cometió un error con el diseño de un puente, ¿no?, y colabora activamente para corregirlo y garantizar la seguridad de quienes lo van a usar. En ese caso, usted, ya que es de su vida cotidiana o de acá en el trabajo, algún ejemplo o lo que le pasó también. Claro, o sea, cuando se habla de responsabilidad, digamos, en nuestro trabajo tiene consecuencias, ¿no? Como dices, ¿no? Uno como funcionario, servidor, ¿no?, de lo menos del Estado, puede tener responsabilidad administrativa, civil y penal, ¿no? Por ejemplo, ustedes en el caso, ¿no?, que van a salir, egresar de esa especialidad, pueden, ¿no?, de repente ejecutar alguna obra, ¿no?, una infraestructura civil, ¿no?, dependiendo de lo que corresponda. ¿Y qué pasa si ustedes en ese trabajo, ¿no?, realizan de una manera, digamos, no responsable, no de repente muy objetiva, sino de repente intrometidos en estos casos, ¿no? Lamentablemente ahora hay mucha corrupción, ¿no?, en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, lo que hubo acá ¿no?, en el puente Cutinachaca, habrán escuchado, ¿no?, el puente que va para Oronjoy, ¿no?, en el que se ejecutó, se cayó, ¿no?, el puente, ¿no? Entonces, ahí hay responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa justamente en antes, como decía, ¿no? Debemos ser muy responsables en el trabajo, ¿no? Claro, de repente pues hay algunas omisiones involuntarias, pero no lo hacemos pues intencionalmente, ¿no? Pero si lo hacemos algo intencional, se va a reflejar en algo negativo, ¿no?, porque va a traer responsabilidades. Si hago algo que no es tan, digamos, por esas omisiones no, digamos, intencionales, también pues, ¿no?, en algún momento demostraré que yo no tengo ninguna intención de hacer daño. Pero si a mí me demuestran que he tenido esa intención de dañar, por ejemplo, al ejecutar una obra, ¿no?, he entrado a hechos de corrupción, obviamente esa obra va a salir mal ejecutada, ¿no? En perjuicio de los beneficiarios, puede ser. En este caso, por ejemplo, ese puente, en perjuicio de la sociedad, ¿no? ¿No? Porque quizá, ¿no?, eso pues, ¿no?, hasta el momento de investigación, quizá los que han ejecutado, los responsables que han sido, lo hayan hecho de una manera muy objetiva, transparente y como debe ser, ¿no? Y antes decíamos esa responsabilidad que debemos tener, ¿o no? Y si debemos ser, como antes decía, responsables más sensibilizados en el tema, ustedes, por ejemplo, al salir, ¿no?, en esta profesión, si están sensibilizados en el quehacer de la ejecución de esta obra, lo van a hacer con todo, ¿no?, digamos, esa objetividad, pensando, ¿no?, en hacerlo mejor, ¿no? Claro. En hacerlo mejor y que eso perdure, pues, ¿no?, se puede decir hasta miles de años en beneficio de los usuarios, de la sociedad, ¿no? Entonces, si no es así, ¿qué va a recaer las consecuencias? ¿No? Habrá uno, pues la responsabilidad administrativa, quizá, ¿no?, que hayan incurrido algo, la responsabilidad penal, ¿no?, que hayan estado de repente, pues, hayan entrado estos actos de corrupción, la responsabilidad civil, pues, ¿no?, en cuanto a la indemnización de los perjuicios que ha ocasionado. Ocasiona daño, ¿no? Ahora de repente se deteriora o lo más antes se malore, no sé, porque ustedes, por el perfil profesional que van a tener, van a ejecutar obras, ¿no? Entonces, si uno lo hace de una manera muy responsable y sensibilizar mi trabajo que me gusta, lo vas a hacer bien, ¿no? Por ejemplo, como residente, ¿no? Están viendo acá la ejecución de esta obra, ¿no? Si ese residente sería, ojalá, felizmente, es que esperamos que pase algo, ¿no?, recién para reaccionar. Por ejemplo, en esta ejecución de esta obra, yo estaba reclamando, de acuerdo a las normas técnicas del protocolo, está bien que se trabaja, pero tienen que mantener limpio todo el entorno del trabajo, una vez que hagan o no, déjalo. Pero ellos a veces no ponían bien las medidas de seguridad, habían hoyos, o todo acá, habrán visto antes en mi tierra, yo he visto una niña que se cayó. ¿Qué pasa si le ocasiona un accidente?
Si ese residente, ese trabajador no sería responsable, sensibilizado, ya fuera de su hora iría a ver o no, cómo ha dejado ver la obra, cómo está, ¿no? En qué sentido hay medidas de seguridad. Entonces, de esa manera evito algunas situaciones que puedan generarse daños, ¿no? Entonces, si estoy sensibilizado, aparte de ser responsable, estoy sensibilizado, va a salir bien las cosas, ¿no? Porque yo cumplo mi obra, ya me voy, ya pues el maestro de obra, en este caso, como llaman el capataz, que vea y que cierre la obra del día, ¿no? Pero si él no está permanente o no sabe que esto pues una obra muy importante para la sociedad, puede ocasionar cualquier perjuicio. Pero si es responsable, puede ser responsable, ya mira, controla a su gente, tal hora, pero si no está sensibilizado más allá, yo sé que no sale bien también las cosas. Entonces siempre es importante eso, ¿no? Que la responsabilidad debe estar presente en todo nuestro trabajo, ¿no? Y ¿cuáles son las consecuencias? Hablando, o sea, hay responsabilidad administrativa, civil y penal, les decía, ¿verdad? Que pueden darse esos tres, pero esos ya son consecuencias, ¿no? De ese trabajo que realizamos, pues, que debe ser un trabajo responsable, ¿no? Porque si tú no haces un trabajo responsable y no estás, digamos, sensibilizado, ¿qué va a traer consecuencias? Puede traer consecuencias de responsabilidades, ¿no? Administrativas, civiles y o penales. Entonces habría que diferenciar, ¿no? Eso es responsabilidad. O sea, hay una responsabilidad propiamente en el trabajo, ¿no? Que tú, por tu función, por la cual has sido contratado, por la cual has sido, ¿no? El Estado te paga o alguna entidad, tienes que cumplir como debe ser, ¿no? Por ejemplo, acá, en una elaboración, una ejecución de una obra de expediente técnico, ¿no? Hay que cumplir lo que dice, ¿no? Porque ahí está todo previsto, ¿no? ¿No? Todo está previsto ahí. Entonces, ya la responsabilidad civil, administrativa o penal, ya es, si nos damos cuenta, otro tipo de responsabilidad, ¿no? Que trae consecuencias de ese mi trabajo, pero ¿cuándo va a haber esa responsabilidad administrativa, civil o penal? De un mal trabajo que no hice de manera responsable. Porque si hubiese hecho de manera responsable, con esa convicción, que esté bien metido, bien sensible en mi trabajo, es posiblemente que no vaya a responsabilidades de esa naturaleza. Entonces habría que diferenciarlos, ¿verdad? La responsabilidad propiamente, como decía, en el trabajo, uno debe ser de manera muy objetiva, trabajar pues de una manera muy profesional, ¿no? En lo que estamos haciendo, y es muy, digamos, remoto que pueda generarse una responsabilidad de esa naturaleza. Ya responsabilidades legales ya serían, ¿no? Entonces habría que diferenciar eso, ¿verdad? Que es muy distinto, ¿no? La responsabilidad propiamente de todo servidor, trabajador, de una entidad pública o privada, la responsabilidad deben ser responsables, ¿no? Para cumplir con cuál ha sido nuestro objeto de trabajo, cuál ha sido, pues, ¿no? Nuestras funciones que tenemos, ¿no? Entonces ya la responsabilidad civil, administrativa o penal son las consecuencias, ¿no? Porque no hemos hecho un trabajo muy responsable. Eso sería. Bueno, eso sería todo con nuestras preguntas. Más bien, muchas gracias. ¿Ya? Sí. A ver si me